Buenas tardes a todos, aunque no los veo con esta luz y ustedes en la penumbra. Voy a tratar de transmitirles algo que escribí, que se titula La fábrica de Juan José Saer, los borradores, los poemas, la obra. La publicación de poemas, que es el tercer volumen de los borradores inéditos de Juan José Saer, es el acontecimiento en torno al cual se imaginó este capítulo del Festival Internacional de Poesía de Rosario. Creo no equivocarme al suponer que la ilustración de la tapa del libro, en la que se ve el borrador de un poema titulado Nocturno a Rosario, escrito sobre una hoja con membrete del Hotel Palace, en el que Saer solía alojarse cuando venía a esta ciudad, fue una sorpresa que sumó una motivación adicional para el encuentro. Siguiendo esa conjetura, sospecho que el haberme invitado a dar esta conferencia, cuando se conocen excelentes lectores de estos nuevos materiales, tiene algo que ver con mi doble condición de rosarina y de testigo, ya diría casi de sobreviviente, de aquellos años en que Saer visitaba a la ciudad. En cuanto a lo primero, anticipo que prefiero apartarme de cualquier aproximación localista. En cuanto a lo segundo, no puedo ni quiero negar la proximidad afectiva. Por el contrario, quiero reconocer esa larga amistad que terminó por hacerse bien perceptible para algunos en casi todo lo que escribí después de su muerte, en 2005. La proximidad afectiva no me impide reconocer que los poemas más claramente ligados a esta ciudad, como el Nocturno a Rosario que mencioné, o Para vivir en Rosario, o Tardes pasadas con mujeres, me parecen, con su mezcla de tonalidades tan característica de Saer, entre solemnes e irónicas, me parecen fallidos. Como seguramente le habrán parecido al autor, que si bien los conservó entre sus apuntes, nunca los publicó. Por lo tanto, sería un error ético y estético ceder a la facilidad de citar algunos versos que podrían justificar este juicio poco benevolente. No son los poemas malos o los peores pasajes de un autor lo que hay que recordar, sino por el contrario, aquellos que alcanzan los momentos más felices de su potencia poética. Y esos son los que, con segura evidencia, ingresaron en el arte de narrar. Sería menos erróneo, en cambio, preguntarse por las razones que llevaron a Saer a conservar, a través de los años, de las mudanzas y de los viajes, los cuadernos, las carpetas, los papeles sueltos que conforman el archivo que Julio Premat y su equipo han editado parcialmente de modo ejemplar. En torno a esa pregunta, para la cual no tengo una respuesta, estuve dando vueltas mientras trataba de dar con un título para esta charla. Me parecía que si daba con un título, tendría la punta de un hilo para empezar a tirar y sacar de ahí algo aceptable. Se me iban ocurriendo algunas ideas, pero apenas me ponía a leer un poco de la bibliografía crítica, encontraba que otro, ya la había formulado. Esa bibliografía ha crecido y sigue creciendo de tal manera que parecería que ya está todo dicho. Dado que se trataba de un encuentro sobre poesía, sentí que era obligatorio que la publicación de los poemas inéditos ocupara un lugar significativo. Por esa razón, uno de los primeros títulos que se me ocurrieron fue La composición del poema. Otro, apunto brevemente, era La preparación de la obra,
Una clara paráfrasis del que me parecía muy adecuado el título de Robert Barthes, la preparación de la novela, que me parecía muy adecuado para mi hipótesis sobre lo variable y lo invariable del haiku como germen del juego entre lo variable y lo invariable, que es consustancial al proyecto de la obra de Saer, y porque tanto él, Saer, como Barthes vinculan de un modo u otro esa forma poética, el haiku, con la novela. Ambos términos, composición, que era la composición del poema, y preparación, la preparación de la novela, tienen cierta afinidad. En esos momentos yo tenía muy presente un ensayo de Jorge Monteleone, que presentó los poemas inéditos con un despliegue de vinculaciones que revelaba tanto el conocimiento profundo de la obra como una notable capacidad para la lectura de la poesía. Pese a la excelencia de ese ensayo, algo en él me incomodaba. Me parecía ir a contrapelo de lo que mis lecturas de Saer me sugerían. Tardé un poco en darme cuenta de que lo que me incomodaba era cierta insistencia en las reflexiones de Hugo Gola acerca de ese estado como de iluminación mística del que parece surgir para él, para Gola, el poema. Un impulso poderoso de fusión del ser con el mundo, de clara raíz romántica, que termina encontrando también en Saer. Tanto Monteleone como Sergio Delgado, en la introducción a los poemas, coinciden en señalar un mismo poema como indicio de esa disposición invocada por Gola. Uno de los poemas titulado Arte Poética, que en una de sus versiones dice: «Estás en la ventana y cuando creías haber perdido todo, olvidado todo, he aquí que suena el llamado y oyes la voz y anochece en un cielo verde como un árbol». Habría que recordar aquí, no puedo evitarlo, la fruición con que Gola solía repetir el brevísimo poema de Ungaretti, casi un haiku, que parece encarnar ese estado de apertura con una figura de analogía. Mi illumino de inmenso. Tal vez por eso Gola cree encontrar en el ensayo de Saer sobre la poesía, que está en el concepto de ficción, una confirmación de sus propias convicciones. Convicciones sobre el extrañamiento como condición de esa plenitud, de ese estado poético que celebra la fusión, recuperando lo que a primera vista parecería una reescritura libre de la también romántica, o más precisamente schilleriana, distinción entre poesía ingenua y poesía sentimental. La distinción que allí arriesga Saer entre el lenguaje como historia y la poesía como naturaleza. La poesía, escribe Saer, es naturaleza, no lenguaje. Pero una afirmación tan rotunda es seguida de inmediato por esta otra, que desbarata de entrada la imperiosa postulación de una recuperación de la naturaleza en la búsqueda poética. Dice: cuando despertamos a la poesía, ya estamos dentro del lenguaje. La poesía, sigue Saer en ese ensayo, busca en el lenguaje esos sedimentos, esas puertas que persisten en él y permiten el acceso a la naturaleza. Martín Prieto reparó en esa huella schilleriana que hay en el ensayo de Saer, pero su interpretación difiere de la mía. Sin ánimo y sobre todo sin capacidad para internarme en una cuestión tan ardua como la de las interpretaciones de la célebre formulación de Schiller, me limito a señalar que la conciencia de la imposibilidad de un contacto ingenuo, natural,
con el mundo se filtra por todas partes en este ensayo y se hace patente en toda la escritura de Saer, poesía y prosa, a través del ejercicio sostenido de ese opuesto indisociable de la analogía, también de raíz romántica, que es la ironía. Como si Saer, consciente de aquella imposibilidad, hiciera suya la reformulación de la díada schilleriana que propuso Peter Sondy en el título de un extraordinario ensayo que se llama Lo ingenuo es lo sentimental. Una ironía que se percibe, por ejemplo, en el poema In My Craft or Solemn Art, cuya traducción posible sería En mi oficio o arte sombrío. Y que bien podría leerse ese poema como una variación más en la brevísima serie de poemas sobre el arte poética. Dice: ponerse a esperar sentado que algo un poco menos negro desprendiéndose de, como quien dice, el primer paso y venga, si todos confusamente lo entrevieron, a estamparse ilegible o inmortal en la hoja blanca. Es justo reconocer que Monteleone no deja de advertir el reverso de la lectura de Gola, a pesar de que lo cita tanto. Algunos poemas de Saer, dice Monteleone, tienen por tema esa espera de la palabra que se resiste a encarnarse en la voz poética. Y así no escribe el poema del canto, sino el de su fracaso. Pero no es eso, creo, o más precisamente, no solo eso, visto desde otra perspectiva, lo que revelaría la acumulación laboriosa de tantos ejercicios poéticos en los borradores inéditos, de los que el libro finalmente publicado, El arte de narrar, solo conserva una parte. Es el trabajo oscuro y obstinado, la larga preparación del poema que en ellos se despliega. Así como queda claro que esa preparación no se restringe a los poemas propiamente dichos, los poemas como forma, ya que como tantas veces se ha observado, esa división genérica no es aplicable a la escritura de Saer. También queda claro que la composición del poema era, en este contexto que he tratado de explicar, un título reactivo. No iluminaciones radiosas y radiantes, sino el arte sombrío, trabajo, búsqueda, experimentación. Para justificarlo, ahí está un largo pasaje hacia el final a medio borrar, en el que se narra el trabajo de composición de un poema que el protagonista va elaborando mentalmente mientras camina por las calles de la ciudad. El texto incorpora de modo explícito el trabajo de composición, escandiendo periódicamente el relato con la palabra compongo. Aislé ese pasaje, lo fui copiando a mano las líneas de prosa que corresponderían al poema que se estaba imaginando, tratando de adivinar cómo hubiera cortado Saer los versos. El poema incrustado que fui reconstruyendo empezaba así: soy, por así decirlo, el centro, la pared blanca donde ondulan como banderas imágenes, etcétera, etcétera.
Saer había utilizado ese procedimiento en un cuento de Unidad de Lugar, Sombras sobre un vidrio esmerilado. Pero ahí el poema era un poema de métrica regular y se iba desprendiendo de un modo más nítido, mientras que aquí la forma tiende hacia el poema en prosa y así queda como trasfundido en el monólogo interior del narrador en primera persona, es decir, en la narración misma. No puedo dejar de asociar este entrelazamiento de las formas con algunas figuras que se reintegran en la escritura de Saer como motivos. Una de ellas, la de un sonido o un ritmo o una imagen que persisten en el oído o en la vista, que siguen resonando como un eco después de que se han apagado o desaparecido. La otra, la de un objeto, algo, un cuchillo o un cuerpo que penetra en otra sustancia, como el cuerpo de Wenceslao, el protagonista del Limonero Real, penetra en la niebla que de inmediato se cierra tras él en una mañana en la isla. Eso en el Limonero Real. Es a partir de estas derivas que el título de esta charla terminó siendo el que es, La fábrica de Saer. La metáfora de la fábrica se la debo a Víctor Klofsky, que la usó en sus asombrosas memorias de los años 20, que se titulan La tercera fábrica. Para Klofsky, esas fábricas fueron primero la familia y la escuela en la infancia, luego la OPOIAS, que es la sigla, el acrónimo, digamos, en ruso, de la Asociación para el Estudio de la Lengua Poética, según nos informa la traductora de las memorias de Klofsky. Y finalmente, la vida misma, la tercera fábrica, la vida misma que lo estaba formando bajo el viento de la revolución, que era la Revolución Rusa. Nada de eso tiene que ver con Saer, y no sería acertado buscar analogías por ese lado. Sí lo es, en cambio, un anuncio que hace Klofsky sobre la extraña textualidad de esas memorias. Lo hace en 4 líneas que están separadas por punto y aparte. No tengo ganas de ser agudo. No tengo ganas de construir un argumento. Voy a escribir cosas sobre cosas e ideas, como una colección de citas. La cita transcribe bastante bien la impresión que me causan a mí los borradores inéditos de Saer. En rigor, como bien advierte Premat, los papeles de trabajo no serían borradores en el sentido lato del término, ya que no se encuentran en ellos borradores como primeras versiones de las novelas. Sí se encuentran algunos relatos más o menos acabados y sobre todo una profusión azarosa y dispersa en varios cuadernos de apuntes heterogéneos, entre los cuales hay también algunos poemas hasta ahora inéditos y esbozos narrativos en los que se puede descubrir el germen de novelas que serían escritas muchos años después de la anotación. El cuidadoso trabajo de edición y las descripciones minuciosas de los prólogos no alcanzan para evitar la sensación de un conjunto entrecortado, a los sacudones. Y ahora otra imagen de Klofsky, como tos. Klofsky dice de su libro, toda la hora estará seca como con tos. Aunque estos libros de Saer no son la obra, sino más bien diríamos los hors d'oeuvre. Hay un detalle que si la edición es, como creo, fidedigna, me llama poderosamente la atención en esos apuntes. En varias ocasiones, Saer ensaya variantes del comienzo de alguna novela, por ejemplo, varios comienzos para El Limonero Real o para La Grande. Pero cuando esos tanteos alcanzan la forma definitiva, cuando da con el ritmo que seguramente resonaba silencioso en su cabeza, la secuencia se interrumpe y a continuación, dice el editor, sigue el manuscrito de la novela con correcciones, pero sin interrupciones.
como si todas esas anotaciones sobre cosas e ideas, incluidas las citas y las traducciones que hay en los cuadernos y en los papeles, fueran pretextos para llegar a la novela. Y como si el hallazgo de un comienzo con su ritmo específico fuera la punta de ese hilo del que Saer podía empezar a tirar para desplegar la trama intrincada de sus narraciones. De toda esa masa de anotaciones heterogéneas, me resultaría fácil extraer algunos indicios anecdóticos que puedo reconocer, no referidos a los viajes de Saer a Rosario, pero sí a episodios que, como decía Borges en la Fundación Mitológica de Buenos Aires, fueron en una manzana entera y en mi barrio actual, en Caballito. Por ejemplo, una súbita y solapadamente irónica revelación del todo entre Cachimayo y Centenera. El registro de una expresión coloquial vulgar como "estamos fritos". Una explicación sobre la jerarquía de las partes de la oración, titulada "Una corte en la analogía", que Saer encontró en El habla de mi tierra de Rodolfo Ragucci y copió aplicadamente, creo, en su libreta negra. Pero lo anecdótico no es lo más interesante, ni mucho menos lo más revelador. En estos borradores lo son, en cambio, las reflexiones sobre la poética de la novela, las citas de autores en las que se pueden vislumbrar atisbos de una construcción de autoimagen de escritor, los comentarios de lecturas, las traducciones, los esbozos de textos futuros, las narraciones descartadas, algunas de ellas tan logradas como las que conocemos por las publicaciones de Saer. Los juicios lapidarios, incluso las maldades y las ironías. No es sencillo abordar en pocos minutos unos materiales acumulados a lo largo de años que requieren un recorrido sosegado por lo abundantes y sustanciales de su variedad. Los lectores atentos encontrarán allí un repertorio precioso para asomarse al entramado entre vida y literatura en que se asienta la escritura de Saer. Fuera de los impecables estudios introductorios de Premat y de Delgado a los volúmenes de los inéditos, el mejor ensayo que conozco hasta ahora sobre estos borradores es el primer Saer, El sueño de una utopía estética, que escribió Beatriz Sarlo sobre el primer volumen y que se publicó en la revista Eñe en junio de 2012. No me caben dudas de que a esta altura ya habrán proliferado nuevas lecturas y aquí me confieso culpable, no estoy al día. Para terminar, una breve, espero breve, referencia a los poemas Borradores Inéditos 3, que sin tener acceso a los manuscritos no es posible saber si tampoco serían borradores o simplemente poemas inéditos. Es oportuno recordar al respecto algo que escribió Delgado en la edición de Archivos sobre la poesía de Saer. Dice: el poema es el lugar de ensayo de variaciones enunciativas, de las estrategias a partir de las cuales el narrador enseña un mundo representado al lector, que cambian de una novela a otra, como cambia este sujeto de un poema a otro. En definitiva, sigue Delgado, se trata de la búsqueda de una forma imposible que nunca se alcanza, pero que tampoco se borra totalmente. Y lo evidente es que el poema posibilita un terreno de trabajo y, si se quiere, de experimentación que Saer
no se permite en la prosa. Dicho esto, agrego, o cabe agregar, que ese conjunto de poemas sorprende, además de los inéditos, por su abundancia. Si uno los cuenta, yo lo hice, los conté, sumé, son muchos más que los efectivamente publicados, que no quedaron sepultados en los borradores, es decir, los que se publicaron en las sucesivas ediciones, cada vez aumentadas a su vez, de El arte de narrar, pero los inéditos son más. Y hay uno entre esos inéditos que me interesa particularmente. Se titula Traduttore tra, cortando la segunda palabra del juego, traduttore, traditore, y está dedicado a Alberto Girri. Lo leo. Girri, traductor, ¿no? Pulió su másters y con él sus años. Y de esa doble traición gentil a su manera y denodada, las tumbas imaginariamente se hundían, enmudecidas, borrados por la mención los epitafios. Así a su objeto come la palabra. El gusano prolifera en la voz y la vuelve gargarismos, ruidos extraños. Da de sí todo, cantando por la voz del otro, o la suya incluso, todo, sus años, la mano seca como un terrón, noticias y temblores, las yemas de los dedos. Es un poema de 1974. Me interesa, en primer lugar, y por eso le infligí la lectura, porque es uno de esos poemas hiperliterarios frecuentes en Saer que refieren a un escritor, como los que abundan en El arte de narrar. Y basta repasar la primera página del índice del arte de narrar para comprobarlo. Ahí están Baudelaire, Conan Doyle, Bollendorf, que a su vez alude a Novales, Anne, que alude a De Quincey, Aldo Oliva, Dostoyevsky, Safo, José Hernández, Shakespeare, etcétera, etcétera. La alusión a un poeta, en este caso, se potencia por la multiplicidad. El escritor, Girri, es además traductor y remite, por lo tanto, a otro escritor, el traducido, que es Edgar Lee Master, y a un libro famoso, la antología de Spoon River, y por lo tanto a dos libros, el libro en inglés y el libro en castellano, y a dos lenguas, el inglés y el castellano. Todo ese andamiaje hiperliterario se balancea entre el tono irónico que instala el juego de palabras del título, traduttore tra, y la presencia sombría de la muerte que se materializa en las sepulturas con sus epitafios borrados. La doble vía de significaciones que ambos núcleos, el traductor que da todo de sí cantando en la voz del otro, y la traducción, esa doble traición que prolifera en la voz y que devora como el gusano a su objeto, termina por confluir en la figura del traductor como aquel que resulta despojado, como si se lo hubieran comido también los gusanos, hasta de las yemas de los dedos. Pero más allá de esta posible interpretación, seguramente discutible, como toda interpretación de un texto poético, y uno tan atravesado por la polisemia, por la intensidad de la polisemia de este lenguaje poético, me interesa agregar algo sobre una corrección que puede leerse en el libro gracias a que hay de este poema una reproducción facsimilar del manuscrito. Es un simple desplazamiento de una palabra en el séptimo verso, que decía,
así la palabra come a su objeto y pasa a ser así a su objeto come la palabra. Y ahí se produce, junto con el hipérbaton, una modificación del ritmo. Con esta observación termino, porque solo quiero subrayar con esto, una vez más, que en la escritura de Saer, en la prosa y en el verso, lo que equivale a decir en su caso en toda la obra, el ritmo funciona siempre, y eso se puede ver en esos comienzos que de pronto se liberan y arrancan con la narración. El ritmo siempre funciona como un principio constructivo esencial. Y nada más.